Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de 31 de julio de 2024, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Ageo capítulo 2 y versículo 9. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y qué tremenda es la palabra de la mañana de hoy, porque la invitación de Dios es a que entendamos la profundidad de este versículo, que muchas veces se utiliza de manera superficial o para aplicarlo en el tiempo actual solamente. Y vemos en Ageo capítulo 2 y verso 9 una tremenda revelación, porque el capítulo 2 del libro de Ageo habla en su contexto de la gloria del nuevo templo. Y si la palabra de Dios en el contexto habla del nuevo templo y luego nos dice que la gloria postrera de esta casa, de la actual, será mayor que la primera, entonces tenemos que entender la profundidad de qué es lo que está hablando el profeta allí, o Dios a través de la boca del profeta Ageo. Lo que podemos entender es que el templo que el pueblo estaba edificando o reedificando con tanto esfuerzo, y que por demás había una cualidad que muchos veían ese templo como algo pequeño, como algo ordinario, no era nada más y nada menos que algo que tenía una proyección futura y eterna que ellos no lograban percibir en estos momentos. Y creo que es la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu para que comprendamos. A veces no entendemos que lo que parece pequeño y ordinario en nuestro templo actual es nada más y nada menos que la proyección futura y eterna de lo que nosotros vamos a recibir después de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, así como ellos estaban construyendo, o lo que ellos estaban construyendo era ni más ni menos la gran casa de Dios en su manifestación aquí en este mundo. O usando otras palabras que encontramos en el Nuevo Testamento por allá cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, le dice: su trabajo en el Señor no es en vano. Y eso era así, porque su trabajo, escúchame bien, tenía una trascendencia muy por encima del momento en el que ellos se encontraban, porque apuntaba hacia un futuro eterno y glorioso en el que ellos tendrían participación. Así que hoy quiero que entendamos la lección que Dios nos quiere dar en esta mañana. Y la lección para nosotros es que la iglesia local a la que asistimos, aunque nos parezca pequeña, ordinaria y quizás poco atractiva, que sus cultos no nos resulten inspiradores y que creamos que no vale la pena esforzarnos por algo así. Algo que de todas formas nadie parece valorar muchas veces. Se da buena palabra, se imparten palabras proféticas que se cumplen, se da doctrina sana, pero hay mucha gente que no sabe valorar eso. Y la pregunta sería en esta mañana: ¿estamos desanimados en medio de una situación parecida? Pues entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es reflexionar y, escúchame bien, tomar en serio las lecciones de este segundo mensaje de Dios, reitero, por boca de su siervo Ageo. Al fin y al cabo, estas palabras fueron escritas y conservadas en la Biblia para nuestra instrucción y para nuestra animación, para que nos animemos, para que cobremos ánimo. Debemos recordar que una iglesia local, independiente de su tamaño, no es cualquier cosa. Permítame repetírselo: la iglesia a la que tú asistes localmente, independiente de su tamaño, no es cualquier cosa. Es nada más y nada menos que la casa de Dios. Y cuando hablo de la casa de Dios, lo es en toda su verdadera esencia y naturaleza. Y en nuestra iglesia local, Dios nos está ofreciendo el increíble privilegio de construir
y de contribuir de manera personal a la gloria de la gran casa de Dios y tener parte en un futuro maravilloso en aquel día cuando su reino sea establecido de manera visible en este mundo. Aquel día cuando el pecado desaparezca y todo sea restaurado, como lo dice la palabra, a su gloria original. Por lo tanto, no podemos despreciar nuestra casa, no podemos despreciar nuestra iglesia local, sino por el contrario, tenemos que brillar en el sitio donde estamos. Tenemos que ser luz para la vida, para las naciones y para el mundo. Pero desde nuestra casa, desde ese lugar y ese templo donde Dios nos ha levantado y nos ha bendecido. No olvidando que nuestros actos en el mundo, aquí donde estamos, tendrán una hermosa proyección en la permanente gloria que Dios va a traer sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que Dios quiere los mejores materiales y Dios quiere el mejor trabajo. Y cuando hablo del servicio a la obra, hablo de un trabajo cuidadoso, costoso, esmerado y hecho con devoción e ilusión. Qué importante, porque tenemos que dar lo mejor al Señor. Nuestro Dios es un Dios excelente y no podamos darle menos que o nada por debajo de la excelencia. Cualquier cosa que demos menos será algo que no agrade a Dios. Entonces tenemos que edificar sobre un fundamento claro. Es decir, sobre la palabra de Dios, sobre sus verdades, sobre mandamientos, principios y prácticas que encontramos en la palabra de Dios. No podemos edificar sobre nuestras propias ideas, sobre nuestros caprichos y sobre nuestros argumentos necios y desobediencia y rebeldía. Si queremos que nuestro trabajo, escúchame bien, tenga trascendencia y permanencia eterna, entonces la invitación de Dios en esta mañana es que prestemos cuidadosa atención y cuidado a los planos de la construcción y si hagamos cuidadosamente esos planos que Dios ha puesto. Por lo tanto, tenemos que entender que no hemos de pensar en un precio económico cuando se trata de la construcción de la casa de Dios, sino cada vez que edifiquemos algo espiritual dentro de la casa de Dios, tenemos que entender que tiene que tener un auténtico reconocimiento de todo el trabajo que hemos hecho mal. Hoy tenemos que decir que hemos hecho mal, que hemos dejado a medias, o con quien simplemente hemos hecho ánimo o celo, o hemos hablado mal de alguien. Y es importante porque Dios nos llama hoy a las cuentas, porque a veces nos es fácil vituperar, hablar, menospreciar la casa donde Dios nos ha puesto en esta tierra, el templo, la iglesia donde nosotros nos formamos y donde crecemos espiritualmente. Y no vemos la gloria de Dios allí, porque si nuestro trabajo ha sido de chisme, de malversación, de buscarle el error a la otra persona dentro del templo, de desanimar a los otros, de tener celos del trabajo del uno al otro o de querer imponer nuestras propias normas cuando la autoridad ha establecido algo diferente. Tenemos que entender que el llamado de la mañana de hoy, 31 de julio de 2024, es que Dios no quiere que tú y yo empecemos un mes de agosto sin un arrepentimiento genuino de todas aquellas cosas y ocasiones en las que no hemos servido a Dios con alegría y con agradecimiento. Por lo tanto, tenemos que entender que una relación con el Señor que se note tiene que ser con excelencia, pero también con la importancia de la trascendencia que implica amar nuestra iglesia local a la que asistimos. Reitero, no importa que le parezca pequeña, ordinaria o poco atractiva. Y la razón por la cual tenemos que amarla, valorarla, servir con excelencia, cuidarla y hablar bien de ella y ser testimonio de lo que en ella se enseña, es porque usted y yo no estamos reedificando un templo de ladrillos. No estamos construyendo algo para nuestra vanagloria. Esto es la construcción de un templo, es la construcción de una iglesia, de una edificación espiritual que tiene una proyección futura y eterna para que nosotros podamos entender que en lo que, aunque no lo logremos entender y percibir en estos momentos, lo que estamos edificando es nada más y nada menos que la construcción de la gran casa de Dios en su manifestación aquí en el mundo. Por eso quiero que entiendas algo para terminar. Así como no podemos obedecer a Dios si no obedecemos a nuestra autoridad, porque ¿quién que no obedece a una autoridad que puede ver, puede obedecer a un Dios que no puede ver?
¿Quién puede anhelar la gloria postrera de la casa de Dios cuando se manifieste su gloria en este mundo después de la segunda venida? Si no valora y no ama y no cuida la gloria de Dios en el templo donde está ahora, en la iglesia donde fue puesto ahora, por pequeña, por todos los errores y por todas las circunstancias que usted le pueda ver. Así que hoy es tiempo de reflexionar, arrepentirnos y cambiar, porque si lo que anhelamos es la gloria postrera, que sea mayor que la primera, tenemos que cuidar la primera, anhelando un prototipo de lo que Dios va a entregar en la postrera. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.